A que se ha encendido la luz de revisión del motor. Es una de esas alertas que nadie quiere ver, ¿verdad? Bueno, pues si al conectar el escáner sale el código P2544, significa que hay un problema muy concreto con el sistema de aire acondicionado. Venga, vamos a meternos de lleno en esto y a descifrar qué significa exactamente y, lo más importante, cómo solucionarlo. Dicho en cristiano, el ordenador del coche nos está diciendo, oye, que algo va mal con la electricidad del sensor de presión del aire acondicionado. Mira, la centralita del coche está esperando una señal de voltaje muy específica de este sensor y ahora mismo pues le está llegando una que es demasiado alta. Y claro, salta la alarma. Para no volvernos locos, vamos a seguir un plan, una hoja de ruta. ¿Vale? Empezaremos por los síntomas, luego identificaremos a los sospechosos habituales, seguiremos un método de diagnóstico profesional, veremos qué errores hay que evitar y al final daremos con las soluciones que funcionan de verdad. Muy bien, pues empecemos por el principio. Antes de liarnos a abrir el capó, ¿qué nos está chivando el coche? Estas son las señales que nos dicen que el código P2524 anda por ahí dando guerra. El síntoma más evidente, claro, es la lucecita en el cuadro. Pero vamos, que lo más seguro es que también se haya notado un problema directo con el aire acondicionado. A lo mejor echa aire, sí, pero no enfría, o va y viene. Esto pasa porque el sistema, que no es tonto, al detectar un fallo, a menudo apaga el compresor para evitar un daño mayor. Es una medida de autoprotección. Vale, ya sabemos qué pasa, pero ¿por qué pasa? Esa es la gran pregunta. Y la experiencia nos dice una cosa. Aunque hay varias posibilidades, el problema casi siempre, pero casi siempre, se reduce a unos pocos sospechosos habituales. Vamos a verlos. A ver, la lista completa de posibles culpables es larga, ¿eh? Podría ser desde un problema con el gas refrigerante, ya sea porque falta o porque hay de más, hasta que el propio sensor de presión esté para tirar. Sin embargo, muy a menudo la cosa es más simple y está en la parte eléctrica. Un cable roto, un cortocircuito o simplemente un conector que no hace buen contacto porque está sucio o suelto. Y aquí viene lo bueno, porque aunque la lista de causas parece que asusta un poco, la realidad, la cruda realidad, es que una inmensa mayoría de los casos de P2524 se deben a solo 3 cositas. Sí, has oído bien. Un 80% de las veces el problema está aquí. Así es, 4 de cada 5 veces la madre del cordero está en el sensor, en sus cables o en sus conectores. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos un atajo brutal. En lugar de volvernos locos revisando todo el sistema, vamos a centrar la búsqueda primero en estos 3 componentes. Sabiendo dónde mirar, el siguiente paso es tener un método. Esto no va de adivinar o de probar a ver qué pasa. No, hay que seguir un proceso lógico, como se haría en un taller profesional, para encontrar la causa exacta sin tirar el tiempo ni el dinero. Y aquí la clave, de verdad, es empezar por lo más sencillo. Una inspección visual atenta puede revelar un cable dañado o un conector suelto y ¡hala! Problema solucionado al instante. Si todo parece correcto, entonces se comprueba el nivel de refrigerante y solo después se pasa a probar el sensor con un multímetro y a buscar si hay boletines técnicos. Seguir este orden ahorra muchísimos dolores de cabeza. Pero ojo, tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. Hay unos cuantos errores típicos de manual que se cometen al intentar solucionar este código y que suelen acabar en frustración y un agujero en el bolsillo. Vamos a verlos para no caer en la trampa. Y esta diapositiva lo clava. El error número 1, el clásico, cambiar el sensor de presión sin más. Pero si el problema es un cable pelado, el sensor nuevo no va a hacer magia. Lo mismo ocurre si se ignora el nivel de refrigerante o un conector sucio. El método correcto es siempre seguir el diagnóstico paso a paso, de lo simple a lo complejo. A lo mejor la tentación es pensar, bueno, ya lo arreglaré y pasar de la lucecita, sobre todo si no se usa mucho el aire acondicionado. Pero cuidado, porque este no es un código para tomárselo a la ligera. Dejarlo pasar puede tener consecuencias bastante serias. La consecuencia más inmediata y obvia es la pérdida de confort. El sistema de aire acondicionado probablemente dejará de funcionar por completo, lo que puede ser especialmente incómodo en climas cálidos o en viajes largos. Vamos, que se puede pasar un mal rato. Pero el problema va más allá de la simple incomodidad. Si el sistema sigue intentando funcionar con lecturas de presión incorrectas, se está forzando el compresor, que es el corazón del sistema de aire acondicionado. Esto puede llevar a un desgaste prematuro y a una avería muy gorda. Y aquí es donde la cosa se pone fea de verdad. Un compresor dañado puede romperse y liberar partículas metálicas por todo el circuito de aire acondicionado. ¡Por todo! Eso contamina el sistema entero y convierte una reparación que podía ser sencilla en una factura de miles de euros, porque ya no valdría con cambiar el compresor, habría que reemplazar múltiples componentes y limpiar todo el circuito a fondo.
Bien, después de entender el problema, las causas y los riesgos, es hora de hablar de lo que importa, las soluciones. Vamos a ver las reparaciones específicas que, una vez hecho el diagnóstico correcto, pondrán fin al código P2524 de una vez por todas. Las soluciones reales, como es lógico, van de la mano de las causas que vimos. Si el problema es un cable, se repara. Si es el sensor, se cambia. Si falta o sobra refrigerante, se ajusta el nivel. Y si hay una fuga, que esto es clave, es fundamental repararla antes de nada. Y a veces, la solución es tan simple como una actualización de software que indica el fabricante. Esta frase resume perfectamente la idea central. El secreto para solucionar el código P2524 no es la suerte, es el método. Seguir el proceso de diagnóstico de forma rigurosa es la única garantía para evitar cambiar piezas que no tocan y asegurarse de que la reparación sea definitiva. Y para terminar, una reflexión. A menudo el sistema de aire acondicionado es uno de los grandes olvidados en el mantenimiento del vehículo, ¿a que sí? Hasta que falla, no nos acordamos de él. Este código de error es un buen recordatorio de su importancia. Quizás la pregunta final es si se le está prestando la atención preventiva necesaria para evitar estos problemas en el futuro.